La terrible historia de un destino peor que la muerte. Fue como si un hombre muerto hubiera revivido. Un criminal hábil con un disfraz espeluznante. El ladrón de bancos de viernes por la noche debe ser el ladrón de bancos más prolífico de la historia. Y dos hombres usan un superpoder para salvar a las ballenas. La tripulación tuvo que prepararse para el enfrentamiento más grande de sus vidas. Estos son los misterios en el museo. Ciudad de Nueva York. Bajo Manhattan es hogar de instituciones financieras prestigiosas como la Bolsa de Nueva York, la Reserva Federal y los bancos y negocios de Wall Street. Los visitantes interesados en aprender más sobre la historia económica de la nación pueden visitar el Museo de Finanzas Estadounidenses. En lo que alguna vez fue la sede del Banco de Nueva York, se encuentra una colección que incluye una cinta de teletipo de 1920, un billete escaso de $10,000 que fue emitido en 1934, e incluso una exhibición de alcancías de cerdito vintage. Pero un ítem monetario aquí habla no solo de finanzas, sino de la lucha por la libertad. El artefacto tiene más de 70 años. Mide aproximadamente 20 por 23 centímetros. Hay una imagen de George Washington en la esquina superior izquierda, las palabras Estados Unidos de América, y cada esquina tiene impreso $25. Los bonos de la Segunda Guerra Mundial, como este, fueron centrales en una historia increíble de recaudación de fondos, junto a un héroe legendario fabuloso de 4 patas. Esta historia demuestra que hasta el animal más pequeño puede hacer la diferencia. Es 1942. Solo meses después de que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense tiene un problema. Necesita dinero. En todo el país hay un gran incentivo para que la gente invierta su propio dinero por la causa. Esto fue muy importante para financiar la guerra. Hubo campañas de caridad, hubo mitines. Para recaudar dinero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos invita a los estadounidenses a comprar bonos de guerra. En esencia, pequeños préstamos de ciudadanos individuales al gobierno federal, diseñados para ser devueltos con intereses después de terminada la guerra. Los bonos de guerra eran emitidos por el gobierno y después de algunos años podías cobrarlos. En toda la nación, gente de toda procedencia, desde estrellas de Hollywood a dueñas de casas suburbanas, se unieron para motivar a otros estadounidenses a comprar bonos de guerra. Uno de esos patriotas fue un reclutador en misiones en Illinois, llamado Don Lingle. El suboficial de Marina, Don Lingle, era un hombre de negocios, pero al inicio de la Segunda Guerra Mundial se unió a la Marina para servir a su país. Lingle planeó un evento lujoso donde la gente podrá comprar bonos de guerra. Y para atraer al público, él planea algo extra muy especial. Lingle decide subastar algo que de seguro les dará mucho dinero. Un trozo de cerdo de premio. Lingle esperaba que un cerdito fuera un incentivo añadido para los compradores. El racionamiento durante la guerra restringía muchas cosas que la gente acostumbraba a tener. Por eso, un cerdo para servir en la cena era un producto deseado. Un amigo granjero dona el cerdo, y Lingle le da al animal un nombre con un tema marítimo perfecto: Rey Neptuno, en honor al dios del mar. Lingle comenzó a emocionarse por la subasta. El 7 de diciembre de 1942, Lingle les presenta a los invitados el Rey Neptuno, y cuando la subasta comienza, ofertas por el premio porcino están por las nubes. La gente apostó cientos de dólares por solo una parte de Rey Neptuno, un jamón, una paleta. El plan de recaudación de fondos de Lingle es un éxito. Lingle sabía que esa sería una adición divertida a la subasta, pero esto fue impactante. La gente estaba tan impactada con el aspecto fantástico de Rey Neptuno que abrieron su billetera. La subasta recauda más de $11,000. Pero luego, algo pasa que hace que ese cerdito pase a la historia de una forma que nadie pudo haber predicho. Increíblemente, al final de la subasta, nadie salió adelante para exigir su parte de Rey Neptuno. Todos estaban felices de devolverlo y volver a casa con sus bonos de guerra.
Como nadie cobra su parte del premio, Lingle decide hacer otra subasta. Y una vez más, las apuestas por Rey Neptuno recaudan miles de dólares para la guerra. Y los estadounidenses patriotas están felices de dejar que el cerdo de premio siga viviendo. Rey Neptuno se convirtió en una celebridad. Un club de mujeres le hizo una corona digna de todo rey. La tercera aparición de Rey Neptuno recauda $500,000. Lingle sigue realizando subastas hasta 1945. Y cuando la guerra termina, el popular cerdo ha recaudado una fortuna. Rey Neptuno recaudó $19 millones, que serían unos $250 millones hoy. Es una suma de dinero asombrosa de recaudar para cualquiera, aún más para un cerdo. Lingle envía a Rey Neptuno a una granja, donde el cerdo vive en paz el resto de sus días, llegando a pesar enormes 318 kilogramos. Rey Neptuno vivió una vida larga y feliz en su granja. Y cuando murió finalmente, le hicieron un funeral típico de la Marina. Hoy, este bono de guerra es parte de la colección del Museo de Finanzas Estadounidenses en Nueva York y recuerda a la celebridad porcina que ayudó a ganar la guerra. Viena, Austria, es conocida por sus palacios imperiales, catedrales magníficas y sus históricos salones musicales. Pero pocos saben que también es hogar del cementerio más grande de Europa, el Cementerio Central. Y ubicada entre tumbas y mausoleos, hay una institución dedicada a los rituales y las ceremonias relacionadas con la muerte: el Museo del Funeral de Viena. Esta colección cuenta con atuendos de funerales grandiosos, una carroza fúnebre tirada por caballos y un ataúd reutilizable creado para ahorrar costos de funerales. Pero un ítem aquí recuerda un destino peor que la muerte. Tienes una vara de 1.8 metros de largo de acero fundido negro y cables que parecen llegar a una caja de madera negra con pesas y campanas dentro. Este aparato se diseñó para darles esperanza a aquellos en las peores de las situaciones. El aparato puede recibir mensajes desde una tumba. 1824, Edimburgo, Escocia. En la escuela local de cirujanos, un instructor se prepara para dar una lección de anatomía, diseccionando un cadáver masculino. Pero cuando abre el cuerpo, se lleva el impacto de su carrera. En ese momento, todo su cuerpo comienza a temblar sin control. Fue como si un muerto hubiera revivido. Todo el salón escapó. El cuerpo está vivo. Cuando el hombre se sienta y habla, él dice que su nombre es John McIntyre. Les dice a los cirujanos y estudiantes reunidos que había vivido una experiencia de pesadilla. Él dice que días atrás sufrió una fiebre que lo dejó totalmente paralizado. Él podía ver y escuchar, pero no era capaz de moverse o hablar. La enfermera le dijo a la familia que él estaba muerto, pero de hecho, él estaba con vida aún. Él podía escuchar a su familia decir que él había sido un hombre maravilloso. Todo el tiempo él estuvo atrapado en su propio cuerpo y se sintió totalmente invadido por el terror. Declarado muerto, McIntyre fue llevado desde su cama a una morgue, donde un funerario lo preparó para el entierro. Él no tenía idea de qué le pasaría. Él se preguntaba qué clase de destino le esperaba. Eventualmente, él siente que lo levantan y mueven, y lentamente él piensa, no puede ser, me están metiendo en un ataúd. Aterrado, él sintió cómo llevaban el ataúd bajo tierra. Él esperaba que se dieran cuenta de que estaban cometiendo un grave error, y su mente enloqueció. Luego, escuchó cómo lanzaban tierra sobre él. Se dio cuenta de que lo enterrarían vivo, que no podía hacer algo para evitarlo. Pero un rato después, escuchó que raspaban la tapa del ataúd. Él pensó, qué alivio, me están rescatando. Llegó el momento. Pero entendió rápidamente que no lo estaban rescatando.
Los hombres que lo desenterraron eran ladrones de tumbas. McIntyre escuchó al hombre decir que planeaban vender el cuerpo a una escuela de cirujanos para que lo operaran. Eso solo significaba una cosa: diseccionarían su cuerpo. Cuando el bisturí del instructor perforó su piel, él recuperó su habilidad de moverse. Parece que el terror de vivir una situación sacudió su mente y su cuerpo, y sus facultades volvieron a activarse. Y en una hora, la enfermedad que él había sufrido pareció desvanecerse por completo. Después de la misteriosa resurrección de John McIntyre, doctores en toda Europa descubren qué pudo causar su extraña afección. Los diagnósticos médicos no eran exactamente certeros, y había muchas condiciones que te hacían parecer muerto. Médicos se centran en una enfermedad que puede causar síntomas tan extremos. Se llama narcolepsia, catalepsia. Personas que tienen este desorden del sueño experimentan somnolencia extrema e incluso parálisis. Siguen estando vivos, pero parece que están muertos. La aflicción misma que John McIntyre sufrió sigue siendo un misterio, pero no evita que otras personas teman enormemente ser enterradas vivas también. Muchas personas dijeron, si eso le pasó a él, podría pasarme a mí fácilmente. En respuesta, un aparato único se inventó. Funerarios y directores funerarios comienzan a vender alarmas de ataúdes. Dentro del ataúd, una manivela se sujeta a una soga que se extiende sobre el nivel de la tierra. Al final de la soga, hay una campana. Si llegaban a enterrarte vivo, lo único que tenías que hacer era jalar la soga y la campana sonaría. La esperanza era que alguien escuchara la campana y fuera al rescate del desafortunado individuo. Hoy, esta alarma de ataúd está en exhibición en el Museo Funerario de Viena, en Austria. Es un extraño recordatorio del desgarrador retorno de un hombre desde la tumba. Visitantes de Maine pueden subir a sus hermosos faros, disfrutar sabrosas cenas de langosta y caminar los más de 5.600 kilómetros de costa. Así que no es sorpresa que el apodo del estado sea Vacacionlandia. Pero en el pueblo de Brunswick hay una institución que celebra algo mucho menos atractivo. Aquí, en el Museo Ártico Peary Macmillan, hay una variedad de equipos de las primeras expediciones al Ártico, incluyendo una canoa Inuit del 1800, una barca hecha con piel de zorro y oso polar, y un trineo usado para mapear el Polo Norte. Pero entre estas reliquias resistentes, hay un artefacto delicado. Mide 15 por 18 centímetros. Está cubierto con cuero rojo suave. Tiene una hermosa cuerda de seda que sirve para rodearlo y cerrarlo. Está en mal estado. Tiene más de 100 años. Este tomo andrajoso detalla un viaje horroroso, donde un marinero valiente se enfrentó al ambiente más duro de la Tierra. Este diario cuenta una historia de desastre. Es una historia de aventura. Es una historia de heroísmo. Es 1913. Los años siguientes a la expedición histórica de Peary al Polo Norte, muchos otros exploradores valientes ansían mapear las áreas no exploradas que quedan en el Ártico. Entre estos aventureros está un capitán de 37 años llamado Robert Bartlett. Bartlett era un hombre increíble. Él venía de una larga línea de capitanes de barco de Terranova. Y él navegó el Ártico durante muchos años. Así que aprendió de los mejores. Entonces, cuando le ofrecieron la oportunidad de ser capitán de barco, con la misión de mapear la zona norte de Alaska, él aceptó la oportunidad. En junio, Bartlett y un grupo de científicos suben a bordo de una nave llamada Karlak. El plan era que el barco navegara lo más al este posible, hasta encontrar tierra. Y de hacerlo, claro, ellos la explorarían. Durante semanas, el Karlak navega tranquilamente. Pero en agosto, Bartlett se consterna al encontrar hielo más grueso. Al barco le cuesta avanzar. El
motor del Carlac no tenía suficiente potencia. Bartlett intenta maniobrar el Carlac, pero hielo se forma alrededor del casco del barco y eventualmente el Carlac queda atrapado en el hielo. Era claro que estaban atrapados en el hielo y que ellos andarían sin rumbo a donde fuera que el hielo quisiera llevarlos. Durante meses, el Carlac avanza al oeste junto con el hielo, hasta que eventualmente llega a un océano congelado al norte de Siberia. Bartlett anima a su equipo a seguir con su trabajo científico, haciendo lo mejor para que no se desanimen. Él fue optimista, porque ellos contaban con muchas provisiones. Pero en enero, las cosas pasaron de mal a peor. Bartlett escuchó un ruido como un disparo de rifle. Hielo penetró en el casco y agua comenzó a entrar al barco. Y no había forma de detenerla. El capitán sabe que el Carlac está condenado. Bartlett les ordena a todos llevar las provisiones del barco al hielo y abandonar el barco. Preparado para el desafío que le espera, Bartlett se permite un último lujo. Él escuchó todos sus discos. Él se sentía triste porque sabía lo que le esperaba. Fue muy dramático, y él se bajó del barco directamente al hielo. La tripulación ve derrotada como el Carlac es destrozado por el hielo y consumido por el océano. Bartlett y su grupo están varados a cientos de kilómetros de la civilización, sin posibilidad de rescate. Bartlett lleva a su tripulación a la seguridad de la isla más cercana, a 130 kilómetros. Pero aunque están en tierra firme, el peligro no pasa aún. Bartlett revisa sus mapas otra vez y determina que el lugar más cercano donde encontrar ayuda está en Alaska, a 1100 kilómetros. Su plan era llegar a la costa del estrecho de Bering, donde podrían conseguir un barco a Alaska por ayuda. La mayoría de la tripulación de Bartlett está demasiado débil y exhausta para hacer el viaje, así que el capitán solo tiene una opción. Él sabía que tendría que viajar hasta allá y conseguir un barco para rescatarlos. En marzo, Bartlett y otro miembro de la tripulación cargan el trineo con provisiones y comienzan su viaje por el hielo. Ellos iban a pie por crestas de presión, por hielo marino, condiciones peligrosas para un viaje. Día tras día, los dos hombres enfrentan tormentas de nieve intensas, vientos huracanados y temperaturas congeladas. Y después de un arduo viaje de 2 meses, llegan a la villa de St. Michael, Alaska. Ahí aseguran un barco para rescatar a sus colegas varados. Finalmente, en septiembre de 1914, la tripulación del Carlac es rescatada. Los sobrevivientes estaban felices de ver a Bartlett. Ellos sabían que sin su determinación y su liderazgo, ellos jamás habrían sido rescatados. A su regreso, la Real Sociedad Geográfica le presenta al capitán Robert Bartlett un premio por su increíble valentía. Hoy, este diario con el épico viaje de Bartlett y el Carlac es parte de la colección del Museo Ártico Perry Macmillan en Maine y recuerda el liderazgo intrépido de un hombre y su eterno compromiso con la seguridad de su tripulación. Fundada en 1565, San Agustín, Florida, es la ciudad continuamente ocupada más antigua de Estados Unidos. Hoy, la arquitectura mediterránea de la ciudad sigue reflejando la influencia de sus raíces españolas. Entre estas estructuras del siglo XIX, hay un simple edificio de aspecto engañoso que está lleno de artefactos increíbles. El Museo del Misterio de Worf. Dentro de esta institución estrafalaria, hay una variedad de tesoros no convencionales, incluyendo la réplica de un extraterrestre que dicen que encontraron en el Área 51. Moldes de huellas, que se supone que son del legendario Pie Grande, y una colección de herramientas de 1890 que se vendían como equipo para matar vampiros. Pero entre estas maravillas extrañas,
hay un rostro acechante. El artefacto es verde y melocotón en color. Mide 20 centímetros de ancho y 23 de alto. Está hecho de látex y tiene un rostro aterrador. Esta máscara amenazadora recuerda una de las series de crímenes más prolíficas de Estados Unidos. Esta máscara cuenta la historia de un criminal hábil y de la misión de un hombre para atraparlo. ¡Al suelo! ¡Todo! ¡Al suelo! ¡No se muevan! Es el año 2000 en Filadelfia, Pensilvania. El agente del FBI, Ray Carr, se especializa en resolver los casos más difíciles y duros del país. Ray Carr era un agente veterano del FBI y tenía entrenamiento en ciencias de la conducta. Y acaba de recibir el caso más difícil hasta el momento. El perturbador caso de un ladrón de bancos que asalta instituciones financieras en la costa este desde 1988. Siempre disfrazado con una máscara de Halloween. Mientras Carr estudia el archivo, le impresiona la habilidad que el criminal tiene para evitar su captura. No dejaba huellas dactilares, usaba ropa holgada, su piel estaba completamente cubierta, nunca usó un auto. Pero hay un detalle que ofrece una pista. El hombre enmascarado frecuentemente ataca a la misma hora. La mayoría de los robos a bancos ocurrían los viernes por la noche cercanos al cierre, cuando los empleados estaban distraídos y ya comenzaba a oscurecer y él corría hacia el bosque y desaparecía. Usando su experiencia en ciencias de la conducta, el agente especial Carr arma el perfil del hombre, que solo se conoce como el ladrón de bancos de viernes por la noche. Él amenazaba a los clientes y cajeros a mano armada. Luego él realizaba un salto tipo ninja sobre la encimera y después vaciaba las cajas registradoras. El agente especial Carr logró desarrollar el perfil de un hombre a fines de sus 40 años, principios de los 50. Probablemente un hombre blanco, solitario, educado, obviamente muy atlético por la forma en que ejecutaba sus crímenes. Pero estos detalles no son específicos como para que Carr identifique a un sospechoso. Es un perfil muy general. Si comienzas a analizar a cada hombre blanco de 50 años en la costa este que vive solo y se ejercita, realmente no es algo demasiado práctico. Luego de meses buscando al ladrón de bancos de viernes por la noche, Carr no parece estar cerca de resolver el caso, y parece que las pistas se enfriaron una vez más. Incluso con un perfil sólido, no estaba logrando algo rápido, sin interrupción en el caso. Pero luego, en abril de 2001, él recibe un llamado de un oficial de policía en Radmore, Pensilvania, con un dato que lo cambiará todo. Él le dice, creo que encontramos algo. Tal vez deberías venir a echarle un vistazo. Carr corre a la escena y ve evidencia que parece sugerir que el ladrón de bancos de viernes por la noche volvió a sus viejas andanzas. Lo que encontraron era muy perturbador. Según la policía, dos chicos adolescentes se encontraron con equipo escondido en el bosque. Armas, municiones, mapas y algo que llama mucho la atención de Carr. Encontraron 8 máscaras de Halloween. Las máscaras coinciden con las que el ladrón de bancos usa. Así que el agente Carr atrapará a su hombre antes de que sea tarde. El agente especial rastrea el área en busca de más pistas. Y él encuentra una pista que cree que resolverá el caso por completo. Un panfleto de una escuela de karate. Eso fue muy importante. Por primera vez en el caso tenían un lugar físico al que podían ir para hacerle preguntas a alguien. El agente especial Carr va directamente a la escuela de karate. Ahí, él le pregunta al dueño si algún estudiante calza con el perfil del ladrón. Inmediatamente dijo, claro, hay un tipo aquí. Su nombre es Carl y se parece mucho a él. Carl es Carl Gugasian, un cinturón negro que trabaja como estadístico independiente. Carl Gugasian tenía poco más de 50 años. Estaba en gran forma, era solitario. Calzaba con el perfil totalmente. El agente Carr comprende que está cerca de resolver el caso. Ese fue un momento tipo eureka. Él es el ladrón de viernes por la noche. Armado con esta información,
El investigador y un equipo de agentes ubica a Carl Gugasian. Es muy importante actuar rápidamente porque no quieres que Carl oculte sus rastros y desaparezca. El equipo de Carr sigue al sospechoso en secreto. Luego, el 7 de febrero de 2002, actúa. El agente especial Carr arresta a Carl Gugasian y lo lleva al interrogatorio. Cuando finalmente logras capturar a alguien que has estado buscando tanto tiempo, la sensación es emocionante. Gugasian confiesa 50 robos, una seguidilla de crímenes por más de $2 millones. Él va a juicio, es procesado y condenado a prisión. El ladrón de bancos de viernes por la noche es tal vez el ladrón más prolífico en la historia, pero hasta el mejor criminal comete errores. Hoy esta máscara mira a los visitantes del Museo del Misterio de Wolf, en San Agustín, Florida, y recuerda al ladrón de bancos que arruinó muchos viernes por la noche. Fundada en 1670, Charleston es la ciudad más antigua de Carolina del Sur. Visitantes pueden recorrer las mansiones prebélicas, pasear por calles de adoquines y explorar el histórico Charlestown Landing, el sitio donde los colonos ingleses llegaron. La ciudad también cuenta con el primer museo de Estados Unidos, simplemente llamado el Museo Charleston. En exhibición, hay uniformes y cartucheras de la Guerra de la Independencia. Una sección del muro que cerró la ciudad durante el siglo XVIII. Y piezas elegantes de plata de hasta 300 años. Pero entre estas reliquias de honra, hay un grupo de artefactos que refleja un lado más oscuro en la historia de Estados Unidos. Están hechos de cobre, no miden más de 5 centímetros, tienen números y letras estampados. Y los diseñaron y usaron para el propósito más humillante de todos, para identificar a personas como una propiedad. Estas placas de cobre llevaron a un hombre valiente a alterar el resultado de la guerra civil. Estas placas eran tan prevalentes en Charleston que un hombre se decidió a arriesgar su vida por un bien mayor. ...1861, Charleston, Carolina del Sur. El país está amargamente dividido por el problema de la esclavitud. El norte ha prohibido ampliamente la práctica, pero el sur está decidido a conservarla a toda costa. La tensión entre el norte y el sur escaló a un nivel desastroso. Con la nación cerca de una guerra civil, el norte parece tener una ventaja decisiva. Tiene el doble de tropas que el sur, y más fábricas para elaborar y acumular municiones. La única forma de que el sur tenga el dinero y provisiones para pelear en la guerra es pedirle ayuda a un antiguo enemigo de Estados Unidos, Gran Bretaña. Las relaciones económicas entre Charleston y Gran Bretaña están en términos interesantes. Inglaterra es muy dependiente del sur de Estados Unidos. La esclavitud se prohibió en Gran Bretaña en 1807, pero el reino todavía depende del sur para sus suministros de algodón. Los ingleses estaban dispuestos a dejar el pasado atrás tratándose de esclavitud en Estados Unidos porque el algodón era muy importante para su mercado y su economía. Oficiales del sur intentaron persuadir a Gran Bretaña a llegar a un trato, pero esa idea no le parece bien a un inglés, un diplomático llamado Robert Bunch. Bunch era un hombre muy amigable, muy encantador. Al ir a Charleston, encontró la práctica de la esclavitud una aberración. Lamentablemente, en su posición, habría tenido que trabajar de forma muy cercana con esclavos afroamericanos y sus dueños blancos. A pesar de lo que siente, Bunch debe quedarse para caer en gracia a la élite de Charleston. Era su trabajo como cónsul inglés complacer a la sociedad, a pesar de que lo que veía le parecía deplorable desde todo ángulo. Tuvo que hacer su trabajo. Pero mientras Bunch ve el horror de la esclavitud a su alrededor a diario, se le hace imposible sentarse ahí en calma y hacer nada.
Bunch estaba tan decidido a asegurarse de que oficiales de Londres comprendieran las atrocidades de la trata de esclavos que se convierte en espía. Bunch insta en secreto que Inglaterra quede fuera de la inminente guerra. Bunch siguió haciendo su trabajo como cónsul inglés, escribiendo cartas seriamente reveladoras sobre las atrocidades de la trata de esclavos en Charleston a sus afiliados en Inglaterra. Habría sido peligroso para él expresar su opinión. Bunch sabe que la discreción es clave. La Confederación monitorea la comunicación hacia y desde su estado, y a quienes están en contra de la causa del sur les arruinan su reputación o incluso les disparan. Cada vez que él escribía una carta reveladora se ponía a sí mismo en peligro de ser descubierto. Bunch corría un riesgo terrible, tanto él como su familia. Bunch teme no poder seguir escribiendo sus cartas por mucho tiempo sin ser descubierto. Él requiere una forma de comunicarse con su país natal sin que alguien sospeche algo. Pero ¿cómo Robert Bunch enviará sus mensajes a salvo a sus contactos en Inglaterra? Bunch, junto con sus superiores en Inglaterra, elaboran un plan. Para mantener sus mensajes en secreto, desarrollan un código que es casi imposible de descifrar. El código de Bunch usa letras y símbolos griegos para entregar sus mensajes. Él escribió en código porque él estaba aterrado de que alguna carta fuera interceptada, lo que pondría su vida en riesgo. Habrían parecido garabatos, una secuencia aparentemente aleatoria de letras, pero de hecho, era un sistema muy complejo para asegurar confidencialidad. Bunch usa su código secreto durante meses, y sus declaraciones a Inglaterra para que se resista a participar en la guerra civil llegan a un oído atento. Los mensajes secretos de Bunch ayudan a convencer a Inglaterra de no apoyar a los Estados Confederados. Eso habría cambiado el curso de la guerra y posiblemente llevado a otra trata de esclavos. Inglaterra opta por no involucrarse en el conflicto estadounidense. El trabajo de Bunch, mediante sus mensajes, tuvo un gran impacto e hizo una diferencia. Hoy, estas pequeñas placas de metal, que usaban para identificar a esclavos como propiedades, nos recuerdan a una nación alguna vez destruida y al hombre que se decidió a pronunciarse. Honolulu, Hawái. Hogar de maravillas naturales, como el monumento estatal Cabeza de Diamante, la reserva bahía de Hanauma y las arenas blancas de Waikiki. Este paraíso de isla es un tesoro por sí solo. Pero para aquellos que quieren un descanso de la playa, está el Bishop Museum, el museo más grande de Honolulu. Esta institución contiene 24 millones de objetos culturales, incluyendo morteros hechos de basalto, usados para preparar el plato hawaiano tradicional, poi, un cardumen de extraños peces mariposas, y una capa de plumas que perteneció al rey Kamehameha, el líder que unió las islas hawaianas en 1810. Pero el artefacto con mayor historia que contar es este espécimen enorme. El artefacto mide 17 metros de largo y pesa unos 1950 kilogramos. La mitad es de papel maché y la otra mitad de él es un armazón totalmente articulado. Debió ser un animal extraordinario. Gigantes del mar como este fueron atrapados en una grandiosa batalla entre dos superpotencias internacionales. Este mamífero recuerda un esfuerzo valiente para salvar a una querida criatura del mar de la extinción. Es 1975, en Oahu, Hawái. El geofísico Don White acaba de dejar un trabajo lucrativo en una compañía petrolera en Texas para seguir su pasión: la protección de ballenas. Junto a un colega activista llamado Paul Spong, el dúo está decidido a proteger especies en peligro de extinción. Cuando Paul y Don fueron a Hawái, muy grandes poblaciones de ballenas habían sido disminuidas. Estados Unidos había sumado a las ballenas a la lista de especies en peligro. Cazarlas en aguas estadounidenses está prohibido, pero la prohibición es casi imposible de ejecutarse. Como resultado, cazadores furtivos y piratas del mundo siguen cazando ballenas por su grasa, y los cazadores más infames de las ballenas son los rusos.
Las estaban matando por decenas de miles al año. Spong y White juraron detener a las flotas rusas por completo. Una forma de evitar la caza es subir a bordo de un barco ruso y documentar la extensión de la actividad ilegal. Si los hombres pueden llevar evidencia a manos del gobierno, podrían ponerle fin a esta caza ilegal. White y Spong harían todo lo posible para ayudar a aprobar una legislación y política internacional que ayude a proteger a las ballenas. En 1977, White compró un ex barco de la Marina estadounidense llamado Ohana Kai para ayudar a ubicar a los barcos cazadores de ballenas cerca de Hawái, mientras Spong creó una alianza con Greenpeace. Esa alianza ayudó a hacer viable la misión. Don White se queda en tierra organizando la logística de la misión, mientras que Paul Spong y su equipo zarpa en el Pacífico. Las 40 personas que zarparon no eran marineros, eran hippies, y no acostumbraban a estar en medio del océano. Tras una larga semana en el mar, un barco ruso aparece en el horizonte. Spong descubrió que sí era un barco ballenero. Su corazón se aceleró. Spong y su tripulación notan que la trampa rusa tiene unas 20 ballenas. Es una imagen dura de ver para ellos. Durante unas horas tuvieron que quedarse ahí y ver. Pero para reunir la evidencia necesaria, Spong y su equipo deben abordar el barco ruso. Paul Spong y su tripulación se prepararon para el enfrentamiento más grande de sus vidas. ¿Estos activistas podrán subir al barco ruso y escapar de él con vida? El Ohana Kai se acerca lentamente al ballenero ruso y Paul Spong hace algo que los rusos no esperaban. En vez de enfrentar a los rusos, ellos se acercaron al barco y pidieron permiso para abordar. Spong y su tripulación toman a los rusos totalmente con la guardia baja y les permiten subir al barco. Fue una oportunidad notable para ver cómo era un barco ballenero moderno. Con los rusos, sin conocer sus verdaderas intenciones, los activistas documentan cada detalle. Con la excusa de ser un turista a bordo del barco, Spong tuvo acceso a la cubierta de desollado y pudo documentar exactamente lo que la operación conllevaba. Cuando tienen lo necesario, los activistas le pasan a los rusos panfletos anti-caza de ballenas, y el grato recibimiento se enfría rápidamente. Los rusos les hicieron saber que ya no eran bienvenidos en el barco y los hicieron marcharse. El barco de Spong regresa a la costa con evidencia más que suficiente. Él y Don White producen un reporte sobre balleneros rusos, el que llama la atención de activistas y prensa en todo el país. Incluso el presidente Jimmy Carter presta atención. Generó una gran revuelta. Fue algo sin precedentes. Y de pronto todos comenzaron a hablar de lo que ahí ocurría. En 1982, gracias en parte a los esfuerzos de Don White y Paul Spong, la Comisión Ballenera Internacional crea restricciones más duras sobre la caza comercial de ballenas. El movimiento Save the Whales de White y Spong se convirtió en un esfuerzo global. Como resultado, Hawái se convirtió en el primer estado de conservación, logrando lo que otros creían imposible: mayor protección para las ballenas. El esfuerzo para alejar a las ballenas de la extinción da resultado. Luego de décadas de protección, la población de ballenas logró recuperarse. Es uno de los hechos más notables en la historia de conservación animal. Hoy, este esqueleto de cachalote está en exhibición en el Bishop Museum, en Honolulu, Hawái. Y recuerda el valiente esfuerzo por salvar a un mamífero fuerte y majestuoso. Desde una aventura en el Ártico, a un encuentro con la muerte, de un criminal disfrazado, a un cerdo de premio. Soy Don Wildman, y estos son los misterios en el museo.